Por el licenciado Edgardo Melgar le saluda Jackie Redondo. Vamos de inmediato a mostrarles imágenes de lo que está pasando hace algunas horas, específicamente en el Boulevard del Este, en San Pedro Sula, en donde autoridades policiales han bajado de un autobús a 3 asaltantes y luego la gente que estaba en el interior del autobús fueron a golpear a estos asaltantes. ¿Qué le parece si escuchamos el ambiente? Rato pijos nomás que andan saltando de bus, ¿eh? Esto es realmente Bueno, ahí lograban ustedes ver que infraganti agarraron a estos 3 asaltantes en el Boulevard del Este y la gente en el autobús comenzó a bajarse del autobús y a golpearlos. ¿Qué ha pasado con estos 3 individuos? Vamos de inmediato hasta la zona norte del país. Nuestro compañero Jason Martínez Maldonado nos tiene más detalles. Jason. Muchas gracias, Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En este momento, la policía está trasladando a la primera estación a los 3 supuestos asaltantes de una unidad de transporte registrado en el Boulevard del Este, aquí en la zona norte del país. Estamos observando cuando los van a ingresar a las instalaciones de la primera estación de policía. Aquí estamos viendo, me acompaña el subinspector Pérez para que nos dé más detalles referente a esta captura. Sí, gracias por el espacio. En una operación, una reacción inmediata, nuestros funcionarios policiales asignados a la unidad metropolitana número 7, luego de que se recibiera una alerta que en el sector del Boulevard del Este, pues algunas personas se habían ingresado a unidad de transporte público de una ruta que se dirige desde acá, de San Pedro Sula hasta el sector del Progreso. Nuestros agentes policiales asignados a la unidad metropolitana número 7 de manera inmediata se han trasladado hasta este sector, donde en flagrancia se ha detenido al menos 3 personas entre las edades de 20 años a 30 años, los cuales en el momento de la detención se les ha decomisado lo que es un arma de fuego tipo pistola. Pero algo importante que vamos a mencionar, ninguna de las personas ha interpuesto la denuncia una vez que nuestros funcionarios policiales les han quitado todas las pertenencias que ya les habían robado a los usuarios de transporte público. Todos agarraron las pertenencias y siguieron con su destino en la ruta. Por ello que, como aprovechando los espacios que nos dan los medios de comunicación, necesitamos esa denuncia de la ciudadanía para poder fortalecer el expediente investigativo. De no ser así, únicamente serán remitidos por portación ilegal de armas de fuego de uso permitido. Muchas gracias, muy amable, subinspector Pérez. Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo que está pasando aquí en San Pedro Sula. Yo retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Jason Martínez Maldonado. Jason, 2 jóvenes fueron encontrados muertos en una carretera de Trujillo tras una jornada de fútbol en un hecho que ya es investigado por las autoridades. Nuestro compañero Héctor Madrid con más detalles. Gracias, licenciada Jackie. Buenas noches. Efectivamente, 2 personas fueron encontradas sin vida dentro de una palmera en la carretera que Tocoa conduce a la margen izquierda o hacia el municipio de Trujillo, cerca del puente sobre el río Aguán. En vida respondían a los nombres de Waldon Velázquez y Denis Peña. Ellos, según algunas versiones, habrían salido de un evento deportivo y ya en horas de la tarde-noche no llegaron a su casa. Los familiares se preocuparon y hoy en la mañana fueron encontrados sin vida dentro de una palmera. Aparentemente presentaban varios impactos de bala en su cuerpo, se transportaban en una motocicleta. También fue encontrada en el lugar del incidente o en la escena del crimen. La policía ha dicho que sigue investigando este hecho, sigue la muerte violenta en este apartamento de Colón con estas 2 que se han registrado este día y son jóvenes. Vuelvo con usted al estudio, buenas noches. Gracias, Héctor. Desde Santa Bárbara, Alexis Gutiérrez nos informa que autoridades capturan a una mujer acusada de extorsión y supuesta integrante de una banda delictiva en el municipio de San Francisco de Ojuela.
Buenas noches, compañera Jackie Redondo, es un gusto saludarle. Sobre importantes capturas en las últimas horas en este departamento de Santa Bárbara se refiere a continuación la subinspectora Chicas, portavoz de la Policía Nacional. Le dieron detención a una fémina, esto por suponerla responsable de los delitos de extorsión, pues ya había sido detenida en otras ocasiones y al momento de ser requerida se le encontró en posesión de 200 lempiras en efectivo y asimismo varios sobres de color blanco simulando la cantidad de 100.000 lempiras. Compañera Jackie Redondo, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Las noticias cortas son presentadas por Seguros Equidad. Estas vacaciones viaja tranquilo con Seguros Equidad. Además, participa por viajes a Roatán y más de 230 premios. Seguros Equidad. Ganas en grande. Dictan detención judicial para la abogada Corazón de María Bocanegra, hermana del exdirector del Instituto de la Propiedad, Francisco Bocanegra, quien fue capturada el sábado por suponerla responsable del delito de usurpación de personalidad, afectando presuntamente a una magistrada y comprometiendo la fe pública. La Comisión Liquidadora informó sobre la notificación de más de 1.400 empleados públicos que serán despedidos en la Secretaría de Planificación Estratégica, en donde también señalaron el hallazgo de varios empleados que cobraban sueldos arriba de 50.000 lempiras y no se encontraban en el país. Conductores de autobuses de la terminal que se dirige de la capital de la República hacia la zona oriental del país reportan baja actividad de veraneantes que viajan a este destino para disfrutar de la Semana Mayor. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. CONAPREN 2026 en la zona sur del país ya está activado. Así nos dice Cristian Escaño. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar desde el sur del país. Se ha hecho el oficial lanzamiento de CONAPREN 2026. Hoy se hacen presentes aquí en CONAPREN y vamos a estar apoyando también desde el sistema 911, apoyar todas estas acciones también de prevención y también de atención a emergencias. La población en línea directa de emergencia. Así es, hacer un llamado que si se presenta una emergencia no duden en llamar al 911, estamos listos para atenderles. Invitarles, ¿verdad?, a todo el pueblo hondureño que la zona sur es un destino extraordinario, un destino seguro. Bueno, y en cuanto a comida, invitarlos a para mí el mejor pescado, señores, con el perdón de todos, pero está justamente en la zona sur de Honduras. Tenemos mariscos para todos los gustos, carnitas asadas, nuestras bebidas, pozol, horchata, y en fin, invitar a todo el pueblo hondureño a hacer turismo nacional, a dinamizar nuestra economía. Soy Cristian Escaño desde el sur del país. Buenas noches. ¿De qué se habla? Es presentado por Forza Delivery. Que tus ventas no se tomen vacaciones. Envía a todo Honduras con 10% de guías prepago con Forza Delivery Express. Tu Nota Honduras. 5 ciudadanos hondureños fueron arrestados en las costas de Australia tras presuntamente traficar cocaína en una embarcación. Prensa Libre Guatemala. Disparos, drones y un menor de edad detenido fue el resultado de un enfrentamiento en Huehuetenango contra un cartel del narcotráfico en Guatemala. La Prensa Gráfica El Salvador. 4 personas ahogadas en primer fin de semana veraniego en El Salvador. La Prensa Nicaragua. Departamento de Estado critica política antinarcos del régimen Ortega Murillo. Portavoz afirma que Nicaragua incumple obligaciones de control de drogas. La Nación, Costa Rica. Organizaciones privadas se oponen al alza en tarifas de buses en 3 categorías de Costa Rica y alertan sobre el aumento de hasta un 300%. La Prensa Panamá. Panamá crea visas para científicos. Ya están publicados los requisitos. Se estableció una subcategoría de residencia permanente para investigadores. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Médicos denuncian despidos en el Hospital Juan Manuel Gálvez y advierten posibles acciones ante lo que consideran una medida irregular. Carlos Hortos con los detalles.
Les saludo, licenciada Jacqueline Redondo, en el estudio central de los noticieros Hoy Mismo. Así es, los médicos en el departamento de Lempira están denunciando despidos injustificados que han ocurrido en las últimas horas en el hospital Juan Manuel Gálvez. Vamos a escuchar con esta denuncia al doctor Douglas Carranza, presidente del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras. En nuestro hospital Juan Manuel Gálvez hay 8 médicos despedidos de su puesto, hay licenciadas de enfermería, tengo entendido, y auxiliares, ¿verdad? A nivel nacional cerca de 400 y tengo entendido que a nivel nacional andan cerca de 1000 personas asistenciales de salud despedidas. Hay una jornada de protesta parcial. ¿Qué significa esto? Eso significa que dejamos de atender lo que no es emergencia y urgencia. Háblese de consulta externa, háblese de cirugías electivas, pero las emergencias, urgencias, hospitalización y cirugías de emergencia no se han suspendido. También en otras unidades de salud del departamento de Lempira, médicos perjudicados han denunciado despidos injustificados y lo lamentan además entre la emergencia sanitaria. Es nuestro contacto informativo, licenciada Jacqueline Redondo. Usted continúa con más informaciones en el estudio. El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas CONAPREN lanzó en las últimas horas los operativos de prevención y atención que se mantienen activos durante esta Semana Santa. El lanzamiento se realizó en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, con la participación del gobernador de Francisco Morazán, Blas Ramos, y el secretario de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Reinaldo Sánchez. Muchas veces, cuando vienen las épocas de vacaciones, hasta que uno está de este lado, se da cuenta de lo que significa todo el trabajo, la preparación, el tiempo y la dedicación que le pone cada una de las instituciones. Y eso es algo que tenemos que señalar. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que conforman CONAPREN. Gracias, porque la grandeza del dispositivo no pasa por una sola institución, pasa por la suma de todos y cada uno de nosotros que participamos. Más de 30,000 personas en más de 1,800 puntos de control se mantienen activos durante este periodo, reiteran las autoridades, al tiempo que llaman a la población a disfrutar de este periodo de feriado con prudencia para evitar incidencias lamentables. Ruth Muñoz, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato con nuestro compañero Jason Martínez Maldonado. Jason, a esta hora de la tarde los ciclistas están realizando una importante campaña. ¿En qué consiste esta campaña y cuál sería su impacto? Usted nos explica. Así es, muchísimas gracias Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Esta campaña, imagínense, lo principal aquí es salvar la vida a todas las personas que andan en bicicleta, no solamente los que lo practican por deporte, sino el que se moviliza hacia su trabajo, hacia su casa en estas bicicletas. Me acompaña en este momento Héctor Flores, coordinador de uno de los clubes de ciclismo, para que nos explique y nos hable acerca de esta reunión, que es lo que exigen esta noche. Gracias, Jason. Buenas noches a todos. Pues nosotros como ciclistas estamos consternados porque cada vez recibimos una noticia triste, atropellan a un ciclista, como lo mencionaban, no solo son personas que salen a hacer deporte, sino que utilizan como un medio de trabajo, como un medio de transporte para ir a sus hogares, para ir al trabajo, para ir a algunos, hemos escuchado que van hasta a los sanatorios y es muy triste saber que por la imprudencia de algún conductor, no sabemos en qué estado está, atropellan y huyen, ¿verdad? Se huyen y la persona muchas veces fallece. Tenemos amigos muy cercanos. La semana pasada hubo un ciclista, hubo 5 ciclistas que atropellaron. Hace unos años atropellaron un buen amigo también y lamentablemente pues han quedado en la inmunidad. Entonces, en la impunidad, y entonces nosotros lo que necesitamos y nos abocamos a las autoridades, que agradecemos que estén la noche de hoy aquí con nosotros, para que se haga una iniciativa de ley y que apoyen al pueblo, porque hay mucha gente, como les digo, que no solo, yo hago mucho énfasis que no es solo el deporte, es un medio de transporte. Entonces necesitamos que esta noche se inicie con algo, Jason, porque ya basta de que no respeten la vida de las personas, ¿verdad? Es la vida de una persona. El ciclista es un padre, es un hijo, es un esposo, es un ser humano. O sea, hay que respetar ya, por favor. Le pedimos a todos, Jason. Gracias. Muchas gracias a Héctor Flores. Y me acompaña también la diputada Cintia Jawit, porque de aquí va a salir ese proyecto de ley que usted lo va a presentar en el Congreso Nacional. Buenas noches, pueblo hondureño. Es correcto, estoy escuchando todos sus
sus mensajes, he estado viendo. Y yo creo que este es el momento de poder apoyarlos a ellos y meter un proyecto de ley. Recuerden que la bicicleta no solo es deporte, sino que es un medio de trabajo también, si hay guardias de seguridad que se transportan en ello, y le puedo decir así, más ahora, ¿verdad?, como está la situación con lo del combustible, yo creo que es el momento de apoyarlos. Ha habido varios casos, ¿verdad? Ahorita hace 2-3 semanas hubo una persona que se dio a la fuga, o sea, como dicen ellos, ¿verdad? Yo creo que es el momento de apoyarlos también. Muchas gracias a la diputada Cintia Jawid. Bueno, acompaña su comisionado y jefe noroccidental de tránsito, Jairo Ramos, porque ya se están comenzando a hacer los operativos para evitar de que estas personas en estado de ebriedad cometan esto, atropellar a más personas y que a veces van a trabajar. Sí, esta es una situación que se da mucho en nuestras vías y estamos aquí pues para poder poner a disposición todos los recursos que tenemos como Policía Nacional, Vialidad y Transporte, apoyar a las actividades que de repente los clubes de ciclismo tienen, acompañarles, brindarles seguridad y sugerir de alguna manera algunas medidas de seguridad que son importantes que los usuarios de las vías, claro, los ciclistas deben de observar. Así es, muchas gracias al subcomisionado Jairo Ramos, jefe noroccidental de tránsito aquí en San Pedro Sula. Jacqueline Redondo Vázquez, televidentes de Noticiero Soy Mismo, con esta información, con esto que es la necesidad de muchos ciclistas y de muchas personas que andan en bicicleta. Seguimos con más noticias. Por el licenciado Edgardo Melgar le saluda Jackie Redondo. Hasta el momento son 5 muertos entre ahogados y accidentados. Esto es lo que se está reportando apenas iniciando la Semana Mayor. Vamos de inmediato con nuestro compañero Alex Laínez, que nos tiene más actualización al respecto. Alex. Un gusto saludarle, Jacqueline Redondo, televidente de Noticiero Soy Mismo, y justamente para actualizar los datos de CONAPREN y exactamente de Copeco en esta Semana Mayor, me acompaña Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco. Muy buenas noches, actualización de datos, muy buenas. Buenas noches, bueno, tenemos varios datos que socializar. Importante decir que hasta este momento, a partir del viernes, tenemos 809 pruebas de alcoholemia. De estas, 136 resultaron positivas. Pudieron haber sido accidentes viales, esas pruebas de alcoholemia positivas. Este es lo bueno de hacer un CONAPREN que va enfocado a la prevención. Ahí se evitó luto y dolor. También tenemos 225 decomisos de vehículos, más de 800 licencias decomisadas por diferentes faltas. Aquí lo importante es hacer conciencia en la familia hondureña. La persona que va a cargo de un vehículo debe de saber a quién lleva atrás, a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, a sus padres. Es importante tomar ese mecanismo de prevención. Nosotros siempre decimos que el río, la playa, la montaña, ahí van a estar, no se van a mover. Por lo tanto, planifique bien su salida. Y algo que debemos de socializar para que no cometamos errores al momento de transitar por los ejes carreteros. Vamos a estar aplicando pruebas de alcoholemia. En cualquier punto de los ejes carreteros se van a aplicar pruebas de alcoholemia. Persona que resulte positiva no va a poder continuar su viaje. Así es que llegue hacia su punto de la mejor manera, y así también pediremos el domingo que retorne de la mejor manera. El número de fallecidos hasta el momento, según el conteo oficial. De momento tenemos 4 personas fallecidas por sumersión. Lógicamente estamos esperando para ser responsables en los datos el parte de los forenses que indiquen que fue por ahogamiento, sumersión, estas 4 personas. Y una más por un accidente vial que sí se comprobó que su fallecimiento se debió a una situación vial. Así es que de momento tenemos 5 personas fallecidas. No queremos que esta estadística siga en aumento, por lo tanto, le pedimos ese granito de arena a la población en hacer mecanismos de prevención. Hoy estuvimos con el señor ministro Reinaldo Sánchez por más de 3 horas buscando la forma de ayudar a la población con las medidas de prevención. Toda situación requiere una acción, por lo tanto, las pruebas de alcoholemia se van a aplicar. Vamos a rediseñar con los amigos de la policía los puntos de control para que haya un flujo más continuo, pero siempre teniendo en cuenta que se le van a hacer revisiones a los vehículos y se van a pedir los papeles para saber que va de una forma legal. Y también giramos un comunicado a los gobiernos municipales y a CONAPREN para que se tomen medidas específicas. No utilizar la playa después de las 6 de la tarde. Alguien que se quiere introducir al mar a las 10 de la noche pone en peligro su vida. También
no utilizar cuatrimotos o vehículos todoterreno sobre la playa. A las personas que alquilen o anden en un jet ski con chaleco salvavidas supervisado por la empresa que se los alquila, y pedirle la colaboración a las empresas turísticas, hoteleras, a que tengan una torre para que podamos tener ahí un salvavidas y tener una visión. Y algo muy importante es: no le deje a terceros o cuartos el cuidado de su familia. La familia debe de ser cuidada por el padre, por la madre. Es importante. Y también hay que mantener vigilados y atentos a las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, hidratados, y a disfrutar esta Semana Santa. Le agradecemos a Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco, hablando para Noticieros Hoy Mismo. Jackie, con usted de estudio principal. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Alex Laínez. Alex, aquí está la información de los muertos por sumersión en la Semana Santa 2026, fecha 28 de marzo, Maximiliano Matamoros, de 57 años, en Omoa Cortés. El 28 de marzo, Darwin Miguel Ávila, de 27 años, en Tela Atlántida. El 29 de marzo, José Adonis Díaz Hidalgo, de 24 años, en Virginia Lempira. Y el 29 de marzo, Elías Antonio Flores, de 13 años, en Tela Atlántida. Estas son las 4 personas que lamentablemente han muerto por sumersión. Bueno, y familiares de un menor desaparecido en alta mar claman por apoyo de las autoridades tras más de 5 días sin noticias luego del naufragio de una embarcación en la Mosquitia hondureña. Entre la esperanza y el dolor, una madre y abuela piden desesperadamente a las autoridades que se sumen a la búsqueda del menor desaparecido tras el naufragio de una embarcación el pasado jueves entre Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, y la ciudad de La Ceiba, en Atlántida. Ya van varios días y pues nada que sabemos de él, y dicen de que están ayudando a los navales, pero eso es mentira. Yo no he visto de que están ayudando, y necesitamos que nos den respuesta, información pues que están buscando, porque nosotros con solo escuchar no vamos a estar tranquilos. Sí, que todo se haga pronto y que puedan hallar a mi hijo, sea como sea, pero yo me lo quiero llevar. Según los familiares, solo cuentan con el apoyo del capitán de la embarcación, quien ha puesto a disposición varios equipos de rescate en la zona. Por favor, se lo pido que nos ayude a buscar, que une con el capitán para que nos pueda facilitar la búsqueda más, porque él sabe dónde cayó. Así que, por favor, se lo pido de corazón. A cada madre, cada padre que ustedes tienen hijos, tóquenle en el corazón que este dolor es algo muy fuerte, y así que no deseo mal a nadie. Pero por favor, ayúdeme, solo lejos le pido yo. Lian Alvarado Rivera, de 6 años de edad, viajaba junto a su abuela, quien logró ser rescatada. Suerte que no tuvo el menor. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato hasta La Ceiba a tener más información sobre la zozobra y la angustia que está viviendo esta familia tras más de 5 días de haber ocurrido este terrible accidente. No tienen información sobre este menor de edad. Gustavo. Así es, en efecto, un placer saludarle. Jackie Redondo Vázquez, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Sigue hasta esta hora lo actual. La actualización es que lamentablemente no se ha encontrado este niño de 6 años, quien su madre Dilcia Alvarado ruega y clama. Ya lo hemos escuchado anteriormente. A esta hora las autoridades no han informado sobre el paradero de este niño, y como dice su madre, lo quiero vivo o muerto, pero lamentablemente sin rastro, no hay rastro de este niño que cayó en el mar, en alta mar, precisamente a la altura de la laguna Evans. Esto queda en Bruce Laguna, en el trayecto entre Puerto Lempira, en Gracias a Dios, y La Ceiba, en Atlántida. Y es que ya que quiero concluir con esto, la lluvia, el mal tiempo ha evitado precisamente no ha permitido que las labores de rescate tengan efecto, porque está lloviendo precisamente a esta hora de la noche acá en la ciudad de La Ceiba y en lo largo y ancho de la franja costera de La Ceiba hacia el sector de Islas de la Bahía, de Puerto Lempira. Así que la actualización es que lamentablemente no se ha encontrado a este niño de apenas 6 años, que lamentablemente pues cayó al agua y
no ha sido encontrado. Estamos, por supuesto, a la espera de las autoridades en las próximas horas que puedan dar con este niño de 6 años. Jackie. Esta fue la noticia del día. Vamos de inmediato con Francisco Zúñiga, quien nos informa sobre las condiciones del estado del tiempo en las próximas horas. Francisco. Placerazo saludarte, Jacqueline Redondo Vázquez, a esta hora de la noche con don Mario Centeno. Mario, hemos tenido un inicio de semana mayor bastante gris sobre el territorio hondureño. La capital no ha sido la excepción. ¿Qué va a pasar en estas últimas horas de la noche? Mario, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Bueno, tenemos esa probabilidad de lluvias débiles, especialmente sobre el centro, sobre región oriental y occidental. Y sí, esto se debe más que todo al ingreso de humedad que estamos teniendo del Caribe, viento del noreste y del este que está produciendo esas precipitaciones, que estamos esperando lluvias de carácter débil, acumulados pues bastante bajos para esta noche. Ahora, mañana martes, Mario, que vamos a tener en el mapa del radar meteorológico. Mañana martes un panorama muy similar al día de hoy. Lo único que vamos a tener un poco más de brisa del Pacífico y esto va a favorecer para que tengamos lluvias sobre el suroccidente. Los acumulados pues no son tan altos, también estamos viendo acumulados bastante bajos que no deberían representar ningún peligro, y para el resto del territorio nacional la probabilidad es de que se presenten lluvias aisladas, siempre de carácter débil. Y así la información, Jacqueline Redondo Vázquez, del pronóstico del tiempo. Vamos a irlo actualizando poco a poco aquí en el noticiero Hoy Mismo Estelar. Jacqueline Redondo, a esta hora de la noche, contigo. Bien, Francisco, ahí logramos observar el mapa de Cenaos que pronostica precipitación acumulada en 24 horas con vientos que van a soplar más del este, lo que reducirá la formación de nubes y las precipitaciones. Lluvias y chubascos aislados se están pronosticando en el oriente y en el centro. De nuevo, al final de la tarde se pronostican lluvias y chubascos aislados en el occidente y suroccidente, producto del ingreso de humedad del Océano Pacífico. Bien, gracias a nuestro compañero Eddie Quintero. Y miren ustedes el tema de los combustibles. Hoy entró en vigencia ya los nuevos precios con un incremento de 6 lempiras con 25 centavos. El nuevo precio de la gasolina Super, 127 lempiras con 48 centavos. Aquí en el Distrito Central, la gasolina regular 112.07. El diésel 118 lempiras con 09 centavos. El queroseno 125.67. Mientras el gas LPG vehicular 48.68. Vamos de inmediato hasta San Pedro Sula. El galón de gasolina Super, 123 lempiras con 43 centavos, nuevo precio. Gasolina regular 108.47, diésel 114 lempiras con 45 centavos. Mientras tanto, el queroseno 121 lempiras con 57 centavos y el gas LPG vehicular 45.15. Ahí usted está observando el precio de los combustibles, en donde pues lamentablemente el petróleo intermedio de Texas subió este lunes un 3,25% y superó los $100 el barril por primera vez al cierre de julio de 2022, impulsado por la guerra en el Medio Oriente. Al término de la sesión, los contratos de futuro del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaban $3,24 con respecto al cierre anterior, hasta los $102,88 el barril. Bueno, y es que los precios de los combustibles seguirán aumentando en las próximas semanas debido al impacto del conflicto internacional que mantiene inestable el mercado petrolero mundial, advierten especialistas. Señalan que las constantes variaciones en el precio del crudo continúan influyendo directamente en el incremento de los carburantes a nivel nacional. Es lamentable, pero tenemos que entender que este es un producto de un conflicto bélico en Medio Oriente, una guerra. Y mientras esos factores se mantengan, lamentablemente no vemos ningún cambio en la
hacia la baja en ningún momento en lo que son los precios derivados del petróleo, lo que nos obliga realmente a tomar conciencia de esta situación. Seguirá al alza, esperemos que un poquito menos que lo que estamos teniendo el día de hoy, pero sí yo creo y estimo que podríamos tener todavía por lo menos 2 a 3 semanas más en alzas. Mientras tanto, conductores y transportistas manifiestan su preocupación ante el constante incremento que continúa golpeando el bolsillo de las familias. Soy demasiado, ya es con esto limita a uno a consumir menos cosas, la verdad, porque sube los precios, pero el salario y eso nada sube. A mí un problema es lo que provoca estas alzas de combustible. No es considerable, es evidente el cambio porque ha subido que unos 150 lempiras el costo en relación a lo que he venido usando de gasolina. Especialistas recomiendan planificar gastos, compartir vehículos y limitar los viajes innecesarios como medidas inmediatas para enfrentar el impacto económico por las alzas en los combustibles. Ruth Muñoz, Noticiero Hoy Mismo. Ruth, Oscar Valdés desde Olancho nos dice que ante el aumento de precios, las autoridades del gobierno hacen un llamado a los empresarios a actuar con mayor conciencia. Valdés. La escalada de precios es increíble. Ha subido el cemento, ha subido las harinas, han subido los productos de la canasta básica a raíz de los altos costos de los combustibles. Hablamos con el coordinador del Gabinete Económico del presidente Narria Pura, quien nos expresa sus preocupaciones. A los empresarios usureros que se están aprovechando de esta situación, ¿qué tiene que decirle usted? Invitarlos a que todos seamos conscientes de la problemática que se está dando internacionalmente con este tema de los combustibles y que podamos ponernos en el lugar del más necesitado para tomar las mejores decisiones, apoyarlos y para generar que la economía se sostenga. Así son las cosas, y se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Olancho. La noticia económica es presentada por Cooperativa Chorotega, que te ofrece su tarjeta de crédito, más beneficios, más respaldo y más oportunidades para ti. El gobierno pagará a los abonados residenciales y comerciales que inyectan los excedentes de sus sistemas de energía solar para autoconsumo a la red de transmisión de la estatal eléctrica. En una audiencia realizada hoy entre autoridades y generadores para autoconsumo, se conoció que la tarifa propuesta es entre 9 y 10 centavos de dólar por kilovatio hora. Es necesario fijar el precedente de una tarifa y luego de ello entrará en el pliego tarifario que llevará en 3 meses revisiones y podrán hacerse ajustes de acuerdo a las condiciones técnicas. Pero como precio base, ¿le satisface? Como precio base nosotros estamos satisfechos. Se estima que unos 1.500 pequeños proyectos solares podrían aportar al sistema de transmisión al menos 60 megavatios de energía. No son empresas de producción de energía eléctrica. Ellos pusieron sus instalaciones para consumir y esta nueva normativa es para que cuando tengan disponibilidad libre puedan inyectar energía a la red. La compensación está estipulada en ley desde 2014, pero hasta ahora no se ha dado cumplimiento, por lo cual se adeudan unos 60 millones de lempiras. Esa energía tiene que pagarse. Lo que todavía no hemos definido y vamos a hacer un parteaguas, es decir, de aquí en adelante se remunerará a esta tarifa y nosotros en la comisión haremos un análisis para ver de qué forma podemos pagar esa energía, pero que es una deuda que se tiene que pagar, se tiene que pagar. Solo falta que la propuesta sea socializada con los distintos actores del subsector eléctrico y la ciudadanía en general. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Vamos de inmediato a mostrarles importante información que ha publicado Olimpia. Así es, Club Olimpia Deportivo en su cuenta de X. Olimpista, este jueves nos vemos en el Nacional. Jueves 2 de abril a las 5:15 de la tarde versus Lobos UPNFM. Boletos disponibles en Dilo Honduras. Sol 100 lempiras, sombra 200, silla 400. Aprovecha el descuento exclusivo pagando con tus tarjetas Atlántida Olimpia. Sol
Centro y Sol Norte Anexo no estarán disponibles para este partido. Nos vemos alentando a el León, ha publicado Club Olimpia Deportivo en sus redes sociales. La exdiputada liberal y abogada Maribel Espinosa aseguró anoche en 30:30 que el Partido Liberal no negoció con el Partido Nacional, sino que fueron las élites, y lo detalló y dijo nombres. Lo que hay es un trasfondo político, una componenda, y quiero aclarar, no es el Partido Liberal el que ha hecho esa componenda. ¿Quién lo hizo entonces? Lo hizo una corriente interna del partido, que es el rosentalismo, de lo cual pues es el abogado Rosenthal, su líder máximo, y pues obviamente el abogado Calix, y parece que los diputados estaban de acuerdo con todo eso. Pero no es la autoridad partidaria, porque yo tengo pruebas de que el Consejo Central Ejecutivo no ha hecho negociaciones con el Partido Nacional. Más bien ha sido ignorado el Consejo Central Ejecutivo. Y las demás corrientes, la del candidato presidencial, no ha llegado a ninguna componenda, ni las de otras corrientes de las cuales yo soy miembro, tampoco se ha llegado a ningún acuerdo con el Partido Nacional. Entonces, más bien, el Partido Liberal está sufriendo con todo esto que está pasando. Bueno, y es que según analistas jurídicos, el trámite de la renuncia de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y la moción presentada para que el magistrado Wagner Vallecillo ocupara de manera interina la presidencia de este poder del Estado no se realizó bajo el debido procedimiento que demanda la ley. El pasado miércoles se presentó ante el Pleno del Congreso Nacional una denuncia de juicio político contra la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la cual no se le dio trámite ya que se notificó la recepción de la renuncia de la magistrada Rebeca Raquel Obando a su cargo de presidenta, misma que fue sometida a votación. Se pregunta a la Cámara si se acepta la renuncia irrevocable de la señora Rebeca Raquel Obando. Se acepta la renuncia, queda aprobada. Seguidamente, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Calix, presentó una moción en la Cámara Legislativa para que de manera interina este puesto fuera ocupado por el magistrado Wagner Vallecillo. Que el abogado Wagner Vallecillo cumple con todos los requisitos de idoneidad y legalidad con los que puede ostentar este cargo, para poder completar incluso el periodo 2023-2030. Los hechos anteriores fueron debatidos ayer en el programa 30:30, donde juristas concluyen que no se realizó el procedimiento correcto. El Pleno le elige como su presidenta, como la magistrada presidenta. En este sentido, deberíamos de entender en sentido lato, es decir, en sentido amplio, que cuando ella presenta su renuncia lo está haciendo para la magistratura, para lo cual fue nombrada por el Poder Legislativo. Y el procedimiento correcto es que el Pleno debe de conocer de esa renuncia para aprobarla o improbarla. Eso no se dio. Es un error gravísimo en el proceso legislativo. Aceptan la renuncia, sí, pero el procedimiento legislativo para hacerlo no se llevó a cabo. Y eso le genera a ella, mucho cuidado, la posibilidad, sí, de recurrir y demandar al Estado de Honduras, porque hay una violación al debido proceso legislativo. Precisamente, imagínense, hay una renuncia, se le admite una renuncia y no se sabe realmente a qué renuncia se está dándole curso. Y el Congreso no tiene la potestad. Eso sí es abusivo. Porque eso sí es intervenir en las cosas internas de otro poder del Estado. Era el Pleno que tenía que adoptar esa decisión, comunicarla en su momento al Congreso y el Congreso aceptarla, pero no como se hizo.
Tanto la renuncia de la magistrada Rebeca Raquel Obando y la moción para que Wagner Vallecillo ocupara su cargo de manera interina fueron aprobadas con 93 votos, 49 del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal, 2 del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata y 1 de la Democracia Cristiana. Marlon Escobar, Noticiero Hoy Mismo. Vamos de inmediato a mostrarles en pantalla lo que ha publicado el diputado del Partido Liberal Jorge Calix sobre la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Abro hilo para aclarar dudas. ¿Quién elige al presidente del Poder Judicial? Al revisar el artículo 315 de la Constitución de la República se puede observar el procedimiento de elección del titular del Poder Judicial, que consiste en que una vez electos los 15 magistrados, una vez electos los 15 magistrados, se reúnen y con el voto de 2/3 partes de sus miembros, es decir, al menos 10 magistrados, seleccionan al candidato que será propuesto ante el Congreso Nacional para que éste, con el voto de los dos tercios de sus miembros, equivalente a 86 diputados, decidan si acepta la propuesta o no, por lo que es claro que la elección la realiza el Congreso Nacional a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución es clara, los magistrados proponen al Congreso y es el Congreso con 86 votos el que elige al presidente del Poder Judicial. Artículo 315, la Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones constitucionales y legales bajo la presidencia de uno de sus magistrados. Para la elección del presidente de la Corte, los magistrados electos por el Congreso Nacional reunidos en pleno seleccionarán a más tardar 24 horas después de su elección y por el voto favorable de 2/3 partes de sus miembros al magistrado cuyo nombre será propuesto al Congreso Nacional de la República para su elección como tal. Esta elección se efectuará de igual manera con el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional. El presidente de la Corte Suprema de Justicia durará en sus funciones por un periodo de 7 años y podrá ser reelecto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ejercerá la representación del Poder Judicial y en ese carácter actuará de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Corte en pleno. Seguimos dando lectura. En tal sentido, la renuncia de quien presida la Corte Suprema de Justicia debe ser presentada ante el Congreso Nacional de la República, quien, según el artículo 205, numeral 12, es el único órgano constitucional que puede admitir o no la renuncia de una presidencia de la República, designados presidenciales y los demás funcionarios que el Congreso Nacional elija, como es el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y su respectivo presidente. Cuando renunciaron Elvin Santos y Salvador Nasralla a su cargo como designados presidenciales, el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, no tenía posibilidad de vetar, ni de aceptar, ni rechazar esa renuncia. Ese aspecto fue algo que solo le correspondió al Congreso Nacional. Lo mismo pasó con Yuri Melara, Leonidas Rosa, Omar Serna, Luis Rubí y Roy Urtecho en el Ministerio Público. Y seguimos dando lectura. La elección del Poder Judicial tiene 2 momentos. El primero, la votación para la elección de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Después ellos se reúnen y postulan a su candidato a presidente, que pasa a discusión y decisión del Congreso Nacional, quien en una segunda votación lo elige con 2/3 partes de votos, tal como se puede ver en el decreto de nombramiento de la actual Corte. Incluso la elección de la Corte pasada se hizo en 2 decretos. El primero, el 8/2016, eligiendo a 15 magistrados, y el segundo, 9/2016, eligiendo al presidente Rolando Argueta. Seguimos dando lectura a lo que ha publicado el diputado Jorge Calix, en donde dice:
como ya hemos dejado claro, la elección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia la hace el Congreso Nacional a propuesta de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, y ante un hecho inédito, como lo fue la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que produjo un vacío legal, pues la Constitución en ningún lugar contempla quién debe de asumir la titularidad del Poder Judicial ante una eventual renuncia de quien preside ese poder del Estado. El Congreso Nacional mocionó para que interinamente asumiera la titularidad del Poder Judicial el abogado Wagner Vallecillo, magistrado electo por el Congreso para el periodo 2023-2030. ¿Por qué interinamente? Pues porque aunque el presidente del Poder Judicial lo elige el Congreso, lo hace a propuesta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, elección que debe darse con el voto afirmativo de al menos 10 de los 15 magistrados, de manera que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe reunirse para escoger a su nuevo presidente, pero si no hay presidente, ¿quién los convoca? Justamente por eso el Congreso Nacional mocionó para que interinamente asumiera como presidente del Poder Judicial el magistrado Vallecillo. Ha publicado en su cuenta de X el diputado Jorge Cálix. El artículo 315 de la Constitución de la República dice de manera taxativa que el Pleno debe reunirse a más tardar dentro de 24 horas siguientes para seleccionar al presidente que propondrán al Congreso Nacional el día 26 de marzo, al siguiente a la renuncia de la magistrada Rebeca Raquel como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno del Poder Judicial decidió proponerle al Congreso Nacional por unanimidad de los 15 magistrados que elija a el magistrado Wagner Vallecillo como presidente del Poder Judicial. El Congreso conocerá de esta propuesta en su próxima sesión y debe votar para elegir al magistrado Vallecillo como presidente del Poder Judicial por lo que resta el periodo 2023-2030. Leemos. No hay polémica, no hay violación de la Constitución, lo único que tenemos es un hecho inédito y mucha gente queriendo obtener protagonismo y opinan sin saber y con suma irresponsabilidad. Feliz Semana Santa a todos, ha publicado en su cuenta de X el diputado Jorge Cálix. Miren lo que ha publicado el diputado Jorge Cálix. Pero bien, ha sido publicado en la Gaceta ya la aprobación de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial que regula un régimen especial para esta modalidad de contratación en el sector privado. La normativa establece que aplica a relaciones laborales subordinadas en actividades económicas compatibles con jornadas parciales y define el contrato como aquel en que una persona presta servicios a otro, ya sea natural o jurídico, bajo esta modalidad. Además, fija que la jornada a tiempo parcial será entre 18 y 32 horas además semanales, ¿verdad? Incluyendo descansos para quienes no puedan abandonar su puesto de trabajo. Quedan excluidos de esta ley los profesionales sujetos a regímenes especiales y las trabajadoras domésticas que laboran en casas particulares, según ya ha publicado en el diario oficial La Gaceta. Bueno, vamos a regresar al tema de lo ocurrido en el Congreso Nacional. Ya usted ha escuchado todo lo que ha hablado, lo que ha publicado el diputado del Partido Liberal Jorge Cálix, pero diversos sectores siguen cuestionando al Congreso Nacional por detener el juicio político contra la magistrada Rebeca Raquel Obando y piden que se siga el debido proceso para su destitución. Este fue el cuestionamiento al Congreso Nacional realizado anoche en 30:30 por abogados y analistas.
En el caso de la presidenta de la Corte, yo creo que va a ser un precedente peligroso, porque solo se habló de un juicio político y lo que ocurrió fue una renuncia. Pero la que era sujeto de juicio político se mantiene en la Corte Suprema. Quedan las dudas de las denuncias en contra de la magistrada Obando, cuestionaron. Esos hechos y esas circunstancias no fueron conocidas, no fueron investigadas y no fueron votadas. Es decir, jurídica y procesalmente, la denuncia no puede darse por archivada. ¿Qué deben de hacer? Deben de seguir con el procedimiento. ¿Deben de enjuiciarla como magistrada, ya no como magistrada? Como magistrada normal. Al señalamiento se suma la socióloga Julieta Castellanos, quien afirma que el juicio político debe continuar. Lo resuelto en el caso de la magistrada Raquel Obando fue totalmente improcedente. Ese juicio debió continuar y el Congreso Nacional no debió de elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El pasado miércoles ingresó a la Secretaría del Congreso Nacional una denuncia para juicio político en contra de la entonces presidenta del Poder Judicial. Sin embargo, el proceso fue detenido con el anuncio, recepción y aceptación de la renuncia a su cargo. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Un taxista conocido con el alias El Abuelo fue capturado por la DIPANCO en el sector Lomas del Carmen, acusado de extorsionar a comerciantes y de supuestamente pertenecer a la pandilla 18. Dos presuntos miembros de la banda Los Peludos fueron capturados mientras asaltaban un autobús de la Ruta 1, acusados de robo con violencia, intimidación y porte ilegal de armas. El conductor de un arrastre evitó una tragedia al impactar contra un poste del tendido eléctrico tras intentar esquivar a un peatón que cruzó la calle sin precaución en la aldea El Milagro. Autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas hacen un llamado urgente a la población para donar sangre ante el aumento de emergencias durante la Semana Santa. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo. Honduras necesita más del mensaje de la palabra, porque miren ustedes, no respetamos la vida del prójimo. No respetamos la vida del prójimo. Una mujer de 57 años fue ultimada la mañana de hoy en el municipio de Alauca, en el departamento del Paraíso. Su familia exige a las autoridades la pronta captura del responsable, quien aseguran sería un pariente cercano. Y también hechos violentos contra las mujeres pasaron en San Pedro Sula. Veamos. La víctima fue identificada como Alba Marina Rodríguez. Sus familiares llegaron a medicina forense a reclamar su cuerpo y relataron cómo ocurrieron los hechos. Ella estaba oscuro como eso de las 4:30 de la mañana, estaba ya en los quehaceres de la casa ya moliendo. Y el muchacho pasó por enfrente de la casa, por la puerta, fue el portón, y arriba hizo un disparo. ¿Usted conoce al hechor? Sí, inclusive es hijo de una prima mía. El muchacho se crió allí, ante los abuelos. Y él anda prófugo de la justicia desde hace mucho tiempo. ¿Pide que se capture? Sí, que va a hacer pues sí que la autoridad eso es lo que debe de hacer. Eso es lo que debe hacer, tratar de capturarlo. Por su parte, defensora de los derechos de las mujeres advierte que en muchos casos los agresores forman parte del entorno familiar, lo que incrementa el riesgo y la impunidad. Nosotras seguimos haciendo llamado a las autoridades para revisar sus estrategias, para responder realmente a la prevención de las violencias contra las mujeres, entendiendo que son la antesala al femicidio y que no va a disminuir en tanto no se atienda. Y es que según el Observatorio de la Violencia en Honduras, una mujer es asesinada aproximadamente cada 36 horas. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Según las autoridades, ambos crímenes fueron cometidos con tal grado de saña que dificulta la identificación de las víctimas. Las características del caso es una persona que se encontró en un solar en un sector de una propiedad baldía y con signos de haber sido quemada. Es una fémina. En Baracoa se encontró un miembro de una persona de sexo femenino, en la cual no tenía el cuerpo ni miembros superiores ni miembros inferiores.
flotando en lo que es el cauce del río Chamelecón. La Dirección de Femicidios de la Policía Nacional informó que se está a la espera de los resultados forenses que permitan establecer la identidad de las dos mujeres e iniciar las investigaciones correspondientes. Recuerde que al encontrar estos cadáveres en ese estado, nosotros tenemos que hacer uso de técnicas especializadas de investigación como lo que es odontología forense, ADN o pruebas dactilares. Por su parte, defensores de los derechos de la mujer condenaron la forma violenta en que se perpetraron estos hechos. No podemos dejar de ver la hazaña con la que se ejecutan estos femicidios, porque eso lo que quiere decir, en primer lugar, es que la mujer ya es vista como un objeto, no tiene ningún valor como ser humano. Hasta el momento, las víctimas permanecen sin identificar y sus cuerpos continúan en la morgue en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, y en lo que va del año suman 56 mujeres muertas de forma violenta en el país. No queremos que más mujeres sigan sumando a las estadísticas. ¿Qué respuestas hay a estos femicidios? ¿Cuáles son las medidas de prevención que hay? ¿Quién responde sobre ello? Ya no hay tiempo para más, doctora. Nos vamos. Bueno, así es la vida, ¿no? Muchas gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.